Ya, ¿estamos listos entonces? Ya. Habíamos quedado entonces en lo que es la autoinmunidad. ¿Cómo podríamos definir la autoinmunidad? Ah, no está compartiendo pantalla. Y ahora sí. Ya. ¿Cómo definimos la autoinmunidad? No me puedo parar ahora, por si acaso. Te digo el tema. Es una reacción anormal del cuerpo en donde las células inmunes reconocen como extrañas a las células propias a pesar de que estén sanas. Ya. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Conocen alguna patología autoinmune? Lupus eritematoso sistémico. Ya. Esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. Artritis reumatoidea también es una patología autoinmune. La miastenia gravis. Por lo general la autoinmunidad se produce, como dijo su compañero, ¿cierto?, cuando el sistema inmunológico tiene la incapacidad de tolerar lo propio, o tiene la capacidad de reconocer lo propio como ajeno. Eso sucede principalmente porque los linfocitos, se supone que aquellos linfocitos principalmente que tienen esta capacidad o mala capacidad de reconocer lo propio como extraño, a nivel del timo deberían ser destruidos o eliminados por apoptosis. ¿De qué manera? Cuando los linfocitos T o prolinfocitos salen de la médula ósea, tienen que llegar al timo para recibir su último receptor de membrana. Para poder recibir su receptor de membrana, el timo le muestra un antígeno tímico o un antígeno de una célula tímica. Es como que le pregunta, ¿qué es lo que es esto para ti? ¿Es propio o es ajeno? Entonces, si él dice ajeno, entre comillas, dice ajeno, este linfocito o prolinfocito, antes de salir a circulación, es eliminado. Cuando el linfocito reconoce ese antígeno tímico como propio y no lo destruye,
el timo le entrega un receptor de membrana y lo tira a circulación. ¿Ya? Ese receptor de membrana se conoce como TCR, receptor de células T. Y se adhiere a un clúster conocido como CD4, que es el nombre del linfocito T helper, ya, el CD4. Ahora, en algunas ocasiones esto no sucede, hay un mal reconocimiento de los antígenos tímicos, ¿cierto? El linfocito T lo reconoce como extraño y de igual forma pasa a circulación. Y ahí se presenta lo que son las patologías de tipo autoinmune. Las causas de la autoinmunidad por lo general son genéticas. Ustedes nombraron varias autoinmunidad, hartas patologías autoinmunes. Principalmente las que nombraron ustedes son de este grupo, las mesenquimopatías. Cuando hablamos de las mesenquimopatías nos estamos refiriendo principalmente a la reacción de autoinmunidad frente al tejido conectivo. Esto quiere decir que el sistema inmunológico reconoce al tejido conectivo como extraño y lo trata de destruir. ¿Ya? Ahora, ¿dónde tenemos tejido conectivo? O tejido conjuntivo. ¿Ya? ¿Dónde? En el músculo. En el músculo, articulación, en el sistema nervioso. ¿Algún otro? ¿Dónde más tenemos tejido conectivo? Peritoneo. ¿Cómo? Como en personas también. En los órganos, ¿cierto? Riñón, pulmón, óseo, neurona, etc. Las mesenquimopatías más conocidas son la artritis reumatoidea, la esclerodermia, el síndrome de Sjögren, se escribe S-J-O-G-R-E-N. G-R-E-N. Sjögren también se le dice. Y el lupus. Ahora, existe la posibilidad de que estas patologías estén mezcladas. Las pacientes, porque la mayoría de estas son pacientes mujeres, las que sufren este tipo de mesenquimopatías, a veces presentan algo de lupus, pero también presentan algo de artritis reumatoidea. Presentan algo de Sjögren y algo de esclerodermia. Bueno, acá tenemos algunas, las más representativas. Esta es la que representa más al lupus eritematoso, y se le llama lupus por esto. Se supone que se llama la marca lúpica, o la marca del lobo también. ¿Esto por qué se produce? El lupus por lo general se caracteriza porque hay en circulación complejos de antígeno-anticuerpo. Estos antígenos son trozos celulares, trozos de tejido conectivo, los cuales son, entre comillas, opsonizados o marcados por estos autoanticuerpos. La idea es eliminarlos. Nosotros, para detectar lupus, buscamos macrófagos en circulación que hayan digerido células mesenquimatosas o células del tejido conectivo. Así nosotros diagnosticamos el lupus. ¿Ya? Son unos grandes macrófagos con grandes vacuolas llenas de tejido celular. Y ese tejido celular corresponde a articulación, principalmente en el caso del lupus podrían ser células musculares, células renales,
o trozos de células del tejido conectivo. Ahora, estos complejos antígeno-anticuerpo tienden a depositarse. Se depositan principalmente en tejidos muy vascularizados, como por ejemplo la piel y el riñón. Entonces, esto que yo veo aquí, está la marca lúpica, que se llama, que es típica del lupus. Lo que yo veo aquí es un acúmulo de complejos antígeno-anticuerpo. Y este acúmulo de antígeno-anticuerpo o de este complejo, bueno, como les dije, también va a pasar en el riñón porque también es un tejido muy vascularizado. La paciente finalmente va a tener va a ser nefrópata, o sea, va a tener una insuficiencia renal crónica. Ellas mueren bastante jóvenes. ¿Esta enfermedad no tiene cura? No. Lamentablemente se usan tratamientos paliativos y lo que más se utiliza son corticoides. ¿Ya? Y lo otro que se utiliza son plasmaféresis. ¿Qué significa eso? Nosotros cuando trabajamos en la parte de terapia transfusional, recibimos la sangre y nosotros esa sangre la fraccionamos. La fraccionamos en hematíes o concentrado de hematíes, en plasma fresco y en plaquetas. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a transfundir, o ustedes me van a pedir a mí, dependiendo de lo que necesite el paciente. Si el paciente tiene anemia, me van a pedir glóbulos rojos. ¿Para qué vamos a mandar plasma? ¿Cierto? ¿Para qué vamos a mandar plaquetas? Capaz que le genere coágulos al paciente. Si el paciente tiene bajas las plaquetas, como por ejemplo pacientes con leucemia, que ellos tienen las plaquetas bajísimas, entonces a ellos les mando concentrado de plaquetas. Y en el caso de estos pacientes que tienen una gran cantidad de anticuerpos circulantes, que son sus propios anticuerpos, los autoanticuerpos, se les puede transfundir plasma para diluir las concentraciones de anticuerpos. ¿Ya? Pero eso es momentáneo, porque su cuerpo sigue produciendo anticuerpos. Entonces lo que más se utiliza lamentablemente son los corticoides. Más que todo para evitar las inflamaciones, porque aquí hay una reacción inflamatoria generalizada. El corticoide de por sí destruye proteínas, entonces hay destrucción de anticuerpos y eso también es bueno, pero lamentablemente también destruye albúmina, también destruye proteínas de membrana, entonces destruye, la verdad, el corticoide es lo más malo que hay. Acá tenemos la esclerodermia. Esta patología de tipo mesenquimopatía se caracteriza porque la paciente, a la alza de autoanticuerpos, la paciente comienza a producir mayor cantidad de colágeno. No sé si se dan cuenta que las manos las tiene brillosas, tersas. ¿Ya? Es como que no presentan las arrugas de las coyunturas de los dedos. ¿Ya? Estas pacientes por lo general no tienen arrugas, pero no es algo tan favorecedor porque el colágeno conlleva después a la formación de queratina. Entonces, esclero es dureza, ¿cierto? Dermia es piel. Entonces, al final, esta paciente termina con la piel completamente endurecida. Sin una arruga, pero muy endurecida. ¿Ya? Y al final, esto se rompe la piel, igual que un callo. Pero el callo lo tiene en toda la cara, en toda la piel, en todas las manos, en los codos. ¿Ya? Entonces, no es como tampoco muy agradable esta situación. Y aquí tenemos la otra típica patología autoinmune, la artritis reumatoide. Aquí hay respuesta inmunológica de tipo celular. Aquí participan los linfocitos TCD4 y también participan algunas proteínas del complemento, como C3 y C4. Los médicos, por lo general, los reumatólogos, para diagnosticar artritis reumatoidea, piden ciertos exámenes y entre ellos también piden la detección en plasma de C3 y C4, que son proteínas del complemento. Si están altas, ayudan en el diagnóstico.
Y este también es un signo típico de las patologías autoinmunes. El síndrome de Raynaud se llama. Raynaud se escribe. Con Y. Raynaud. Y D final. Síndrome de Raynaud. Raynaud. Con D final. D de dragón. Bueno, yo le estoy comentando las más comunes, ¿ah? Porque hay, seguramente tienen reumatología, ¿o no? O medicina interna. Ya, ahí van a ver seguramente reuma. ¿Ya? Y hay una gran cantidad de patologías autoinmunes. ¿Ya? A nivel tiroideo, está la diabetes tipo 1, la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves. ¿Ya? Muchas, muchísimas. Otro hallazgo que podemos mencionar en lo que es la inmunidad, esta situación de la famosa fagocitosis frustrada. ¿En qué consiste? En que los macrófagos son incapaces de fagocitar un antígeno. ¿Por qué creen ustedes que pueda pasar eso? Porque pueden no reconocer, puede no haber reconocimiento, o bien las enzimas que sirven para fagocitar no funcionan. ¿Ya? O se produce muy poco y no es suficiente para degradarlo. Ya, y podría ser por una inmunodeficiencia hereditaria, por ejemplo, pero no. La fagocitosis frustrada es producida por algunas bacterias. ¿Ya? Son bacterias que tienen la capacidad de, por ejemplo, al ser fagocitada y al formar el fagosoma, este fagosoma, la bacteria hace que no se unan al lisosoma. Entonces la bacteria viaja en el macrófago, lo usa como vehículo. ¿Ya? Hay algunas bacterias que tienen esa capacidad. Entre ellas, por ejemplo, la bacteria de la tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis. Pero hay unos antígenos que son inorgánicos, que tampoco pueden ser fagocitados. ¿Qué antígeno podría ser? Hay antígenos inorgánicos. Lo primero que se me viene a la mente son metales pesados. Pero no se refiere a eso. Habría que buscar algún reporte con respecto a presencia de metal pesado a nivel, por ejemplo, a nivel pulmonar, porque es la única forma de ingreso que tiene. Aunque la mayoría de las veces, a ver, ingreso de metal pesado, me parece que entra por la piel, pero el depósito del metal pesado es a nivel cerebral. Habría que ver si a nivel cerebral o encefálico está de esta forma, ¿ya? Como fagocitosis frustrada. ¿Un antígeno orgánico puede ser el polvo? Sí. Ahí tenemos uno. Pero vamos a algo más específico. Mire, es muy común, como dijiste, del polvo, ¿cierto? En los mineros que trabajan en faena directa. La mayoría de los mineros que jubilan presentan ciertas patologías respiratorias por el tipo de trabajo que tienen, ya que muchas veces no utilizan estas máscaras de protección. Ahora, ¿cómo se llama esa patología? Silicosis. La silicosis, ¿ya? Lo que están aspirando realmente es el polvo, y en el polvo hay sílice. ¿Y el sílice qué es lo que es? ¿Cómo lo conocemos nosotros el sílice? La ventana, el vidrio. El vidrio es sílice, ¿ya? Y el vidrio o el sílice está en la tierra.
Ahora, el sílice no es capaz de ser fagocitado porque es inorgánico. Entonces, ¿qué es lo que hace el macrófago? Forma una estructura, que es la que tenemos aquí, que se llama granuloma. ¿Cómo está conformado el granuloma? En el centro del granuloma está ya sea una bacteria que no puede ser fagocitada o este material inorgánico rodeado por células de la inmunidad. ¿Ya? Ahí tienen todas las células que forman parte del granuloma. Tenemos linfocitos T, linfocitos B, neutrófilos, NK, células apoptósicas, o sea, células que incluso se han muerto, se mantienen ahí. Macrófagos epiteliales, macrófagos, ¿qué dice ahí? Macrófagos infectados y apoptósicos, o sea, hicieron su trabajo y luego murieron y quedaron ahí, formando parte del granuloma. Células necróticas, células dendríticas, etc. Y este granuloma, imagínense esas personas que aspiran sílice, ¿ustedes creen que tienen un solo granuloma en el pulmón? ¿Qué creen ustedes? Está lleno de granuloma. Entonces, ¿qué pasa con el tejido elástico del pulmón? Se endurece. Entonces, este paciente, ¿de qué va a sufrir posteriormente? De una deficiencia o una insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Bueno, acá el ejemplo lo da con el Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo, ahí está el bacilo, ¿cierto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo sucede esto? El paciente, el bacilo de la tuberculosis ingresa vía aérea, ¿cierto? Por estas famosas gotitas de flux, que ahora están muy de moda las gotitas de flux por el COVID, ¿ya? Ingresan por vía respiratoria y se instalan en la zona más oxigenada del pulmón. ¿Qué zona es esa? ¿Hicieron fisiología o no? ¿Ya? ¿Cuál ápice? ¿Cuál ápice? ¿Derecho o izquierdo? ¿De cuál pulmón? ¿Cuál pulmón? El derecho. ¿Ya? El ápice del pulmón derecho es donde se va a ir a instalar esta bacteria de la tuberculosis. Y van a comenzar a llegar, ¿cierto?, todas las células de la inmunidad tratando de fagocitarlo, lo cual no van a lograr y van a generar un granuloma. Ahora, este granuloma, lo que puede hacer es que lo que está en el centro del granuloma se licúe, hay una licuefacción de estas bacterias, ¿cierto?, se reabsorban y quede una famosa o la famosa caverna típica de la tuberculosis que solo se logra ver a través de radiografía de tórax. ¿Ya? O lo otro que podría pasar es que pasen años con este granuloma, ¿cierto? Años, décadas, en donde la bacteria está inactivada dentro del granuloma, pero cualquier situación de estrés puede hacer que este granuloma se abra y la bacteria salga y genere la patología, o ingrese o sea fagocitado por un macrófago y este macrófago vía sanguínea se va a instalar a otro órgano, generando ahora una tuberculosis extrapulmonar. ¿Ya? La tuberculosis no solamente es pulmonar, sino que también puede ser extrapulmonar. Eso sucede mucho en pacientes en etapa SIDA. ¿Ya? Pacientes en etapa SIDA cursan con tuberculosis pulmonar y a la vez tienen una tuberculosis ósea, o tuberculosis meningia, o tuberculosis peritoneal, o ganglionar. Eso es muy común en los pacientes SIDA, ¿ya? En la última etapa del VIH. Entonces, ministro, la bacteria está en el granuloma, va a estar siempre Va a estar inactiva. ¿Qué otra cosa puede provocar esa apertura del granuloma, aparte del estrés? Bueno, el VIH. Sí. O cualquier tipo de inmunosupresión.
el paciente se ha sometido a quimio, por ejemplo, o a tratamiento corticoide. Mira, nosotros hicimos un estudio en pacientes con tuberculosis acá en Arica, y la gran mayoría había tenido contacto con un tuberculoso cuando niño. Abuelo, papá, mamá, y ahora adulto, hizo la patología. ¿Y por qué se activó la patología? La gran mayoría había tenido estados de estrés, o si no, habían tenido caídas. Porque la mayoría eran tercera edad. ¿Y no se puede hacer algo que mientras el granuloma esté ahí, inactivo? No, porque no tenía ni idea que existía. Pero si se le tiene idea que se puede sacar y así. No, no se puede sacar. No, porque el médico aparte les va a decir que la verdad no sé si el granuloma se vea en radiografía, no tengo idea, yo creo que sí. Pero no se ve si la bacteria está viva o muerta, yo creo que se ve como una cicatriz. ¿Ya? Porque igual es microscópico, no es algo que se vea tan grande tampoco. Otra fagocitosis frustrada también tenemos, por ejemplo, la asbestosis. Bueno, ya el asbesto dejó de utilizarse por lo mismo, porque había asbesto, por ejemplo, en el pizarreño, este material que se coloca en los techos, y muchos trabajadores de la construcción empezaron a sufrir de asbestosis. Es muy parecida a la silicosis, ¿ya? Solo que en vez de ser sílice es asbesto. Y también se ha visto este tipo de fagocitosis frustrada con una bacteria que es la clamidia. La clamidia psittacea, con C. Clamidia psittacea. La patología se llama citacosis. Esto se ve bastante en lugares urbanos donde hay mucha paloma. La deposición de la paloma tiene mucha clamidia, ¿ya? Y no solamente las palomas, sino que también los canarios, las catitas, ¿ya? Así que tengan cuidado los que tienen muchos pajaritos, ¿ya? Porque a veces uno limpia la deposición, ¿cierto? Y genera polvo en suspensión, ¿ya? Y ese polvo en suspensión puede que hayan clamidia y uno las aspira, ¿ya? Y puede generar lo mismo a nivel del pulmón. Entonces, si tienen catita y van a limpiar las jaulas, ¿cierto? O tienen pájaros, traten de hacerlo con mascarilla. Profesora, que si a alguien le cayó caca de paloma en el ojo, no pasa nada. Si te pasó una vez, no. No. Quizás se te va a generar una conjuntivitis, que si tienes tu sistema inmunocompetente, si estás inmunocompetente, te va a durar un día esa infección y listo. Ya, ahora si necesitas estos famosos colirios, ¿cierto? Pero va a ser eso nomás. Pero no pasa nada. Sí, por supuesto. Ahora al final, como dice acá, células de la inmunidad son las que provocan el daño al huésped. Especialmente estos granulomas pulmonares, la rigidez de los alveolos que impiden que se inflen, es porque estas células posteriormente se endurecen y generan tejido fibroso. Y el pulmón deja de dilatarse para la inspiración. Bueno, ahí tenemos un granuloma en un corte histológico, ¿ya? Esto lo realizan los colegas de anatomía patológica. Y aquí tenemos una primoinfección de tuberculosis. ¿Ya? Ese sería un granuloma primario, se le llama, que puede estar ahí años. 20, 30 años puede estar ese granuloma ahí sin activarse. Incluso se han visto casos, chiquillos, como esta bacteria aerobia estricta, o sea, necesita oxígeno. Se han visto casos en pacientes que viven en altitud, que viven sobre los 3.000 metros del nivel del mar, que han tenido granulomas por año y cuando bajan a la altura del mar se activan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Mycobacterium comienza a recibir más oxígeno de lo que recibe allá en el altiplano.
Y ahí está la formación de la primera caverna, pero si se dan cuenta hay otros puntos blancos. Significa que ya se diseminó el Mycobacterium y hay formación de otros granulomas. Esos granulomas posteriormente van a generar estas cavernas, ¿ya? Y ahí ya está lleno, miren, está lleno el pulmón de granulomas. Una caverna era cuando estaba en un lugar específico, pero ya no tenía la bacteria, ¿no? La caverna se forma cuando el granuloma tiene la capacidad de licuar lo que está en el interior. Cuando lo licúa, es como que lo que está haciendo el granuloma es eliminar la bacteria. Él cree que la está haciendo de oro, pues, eliminando la bacteria, pero está haciendo esto. Pues. Claro, eliminó la bacteria, pero a la par eliminó también el tejido pulmonar. Y el problema es que este tejido ya se perdió. Aquí no hay regeneración de tejido. ¿Ah? Cavitaria se llama, claro. Cuando ya la verdad es que no hay vuelta atrás. Presiento que es imposible eliminar la bacteria, pero se puede evitar que se disemine. Solamente con el tratamiento. Es la única forma, el tratamiento es súper largo. Y el problema es que los pacientes abandonan. El tratamiento de la tuberculosis dura mínimo 6 meses. Si es que es el primer episodio de tuberculosis. Ahora, si el paciente tiene tuberculosis por segunda o tercera vez, el tratamiento puede durar hasta 1 año y medio. Y el problema es que son 6 meses en donde el paciente tiene que ir de lunes a viernes a tomar su fármaco al Cefam. No se lo puede llevar a la casa porque es obvio que lo va a dejar. Entonces tiene que ir al Cefam, se anotan, lunes, o cuando estamos hoy día, miércoles 1 de septiembre, sus 3 pastillas. Y eso es lo otro, que la cantidad de antibióticos es terrible. Muy invasivo. Es terrible, ese pobre hígado es horroroso. Entonces, se puede curar de la tuberculosis. Pero la de hepatitis farmacológica. ¿Sabes que hay pacientes que han muerto por hepatitis farmacológica, especialmente los pacientes que son alcohólicos? ¿Ya? Porque ya tienen su hígado afectado por el alcohol, entonces no aguantan tanto fármaco. Entonces, la hepatitis farmacológica es porque son alcohólicos y aparte tienen... Claro, o sea, es que el paciente que es alcohólico ya tiene su hígado medio dañado. Entonces, si tú lo vas a cargar más ese hígado, porque recuerda que el hígado es el que desintoxica tu organismo, entonces tiene que metabolizar ese fármaco para poder eliminarlo por la orina o por la deposición, entonces el hígado no da. No da. Ya, es terrible. Entonces el paciente lo deja, que me duele, me da náusea, me dan vómitos, me duele el hígado, qué sé yo. Entonces al final lo abandonan. Por eso tienen que ir. Y si el paciente no va, lo van a buscar a la casa. Y si el paciente no quiere abrir la puerta, van con los carabineros. ¿Ya? Sí, es súper fregado. Es súper fregado esto. Aparte que Arica, como les comentaba un día, tenemos la más alta tasa de tuberculosis en Chile, junto con Iquique. ¿Ya? ¿Saben que inyectan un líquido acá? El PPD. No, pero no sé si sirve. Lo que pasa es que si todos tenemos la famosa BCG, que son estas dos, todos se supone que tenemos en el brazo izquierdo 2 cicatrices. ¿Cierto? No, la tía. Todos tenemos en el brazo izquierdo 2 cicatrices. Y esos son 2 inyecciones que nos han colocado. Una al nacer y la otra a los 6 años. Es por un refuerzo. ¿Y qué nos colocaron? Se llama Bacilo Calmette-Guerin, que es un bacilo de la tuberculosis inhibido. ¿Ya? Entonces tú tienes anticuerpos contra la tuberculosis. Ahora, hay una discrepancia ahí con los científicos porque se dice que esa vacuna sirve solamente para la tuberculosis ganglionar. No sirve para la pulmonar. ¿Ya? Entonces ahora creo que la quieren quitar. Ahora, la PPD te va a dar positiva porque tú ya tienes anticuerpos. Entonces también hay una discrepancia al respecto de usarla o no usarla para diagnosticar la tuberculosis. Siempre da positiva, porque una vez yo tuve que hacer el examen y me quedé aquí. ¿Cuánto? No. Me lo hice. ¿Quién te la hizo? Me lo hice en el hospital. ¿Pero quién te la habrá hecho? ¿De qué color era su uniforme? Ah, era azul, ¿cierto? La enfermera. Bueno, no, ahí hay hartas discrepancias con respecto a la PPD. Se hace a los niños. Tú eras menor de 15 años. No tenía 17, pero lo hice por un tema
que me iba a ir a Argentina como misionero, me lo pedían. Ah, ya. Ah, ya, ya. Te lo pedían para entrar a otro país. Exacto. Ya, ok. Para poder mantenerme en ese país también por un periodo largo. Ya. Se supone que en Chile la hacen a los niños que tienen contacto con un tuberculoso. Y si son mayores de 15, que yo lo encuentro un poco irrisorio, le hacen una radiografía de tórax al contacto del tuberculoso. ¿Qué creen ustedes? ¿Servirá o no servirá? ¿Qué creen ustedes? ¿El resto qué creen? ¿Servirá o no servirá hacer una radiografía de tórax a un contacto de un tuberculoso? No sirve porque la radiografía de tórax solamente detecta eso. Y si es un contacto reciente, lo más probable es que ni siquiera tenga la misma infección, todavía ande viajando por la sangre del vacío. ¿Cuánto demora el pie? No tengo idea. Mira, yo, las veces que yo he tenido el contacto con tuberculosos, yo me hago por lo menos, me hago vaciloscopías, que es la expectoración, que al final uno no expectora casi nada, pero trato de hacerme la expectoración. Me pasó una vez y no me hice nada hasta más o menos un mes. Y ahí recién traté de hacerme una vaciloscopía, ¿no? Tenía ni flema, pero traté de hacerlo, porque te enseñan, a nosotros nos dicen, tiene que toser o hacer un desgarro profundo, ¿cierto? Cuando uno tose y trata de botar un desgarro, así. Y después me lo hice al otro mes, o sea, 1 y 2 veces, y me salió negativo. Pero tú tienes que esperar un periodo de incubación para que te pueda dar la patología. No puede ser que te digan hoy día, oiga, sabe que usted tiene tuberculosis, tiene que hacerse el tratamiento y dígame los 10 contactos más cercanos. Ya, mi hija, mi hijo, mi papá, mi esposo, mi esposa, etcétera. Ya, a todo al consultorio a hacérselo la radiografía. ¿Y qué irán a salir positivos? Nada. Sí me podría servir para saber si uno de ellos contagió al que diagnosticaron. Pero bueno, así es la norma. Y hay que seguirla. ¿Cómo? No, no puedes. No puedes. Tú tienes que... Es complicado. Por eso a mí no me gusta la clínica. Por eso hago docencia. Pero es que ya sería de tu parte. Es que mira, imagínate, tú le dices a tu paciente, ¿sabe qué? Hágase la radiografía porque tengo que anotar aquí que usted se la hizo, pero en un mes más hágase la vaciloscopía si usted quiere. La vaciloscopía es el desgarro que yo lo miro a microscopio. Hágase la vaciloscopía, pero ¿te irá a hacer caso el paciente? ¿Lo va a ir a buscar a la casa para que se lo hagan? No. Después va a decir, oiga, ¿sabe qué? La doctora me dijo que me hiciera, oye, ¿por qué le dijiste al paciente que le hiciera? Entonces, ¿sabes qué? Al final te vaya a meter en un problema. Es súper, a mí no me gusta. Por eso no me gusta trabajar en clínica. O sea, no me gusta trabajar con pacientes. Y siguiendo normas. ¿Ya? Así que bueno, ahí tendrán que ver ustedes cómo lo hacen. Pero ustedes, bueno, para juntar sus puntos para las becas, ustedes tienen que trabajar en servicio público. Así que les vaya bien. Ya, vamos a ver ahora, seguimos con inmunidad y vamos a ver un poquito de lo que son las hipersensibilidades. ¿Ya? Estos cuadros clínicos, primero que todo, se caracterizan porque hay una lesión ística. Primero hay lesión de tejido. ¿Ya? Aquí va a participar tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral. Recuerden, cuando hablamos de inmunidad celular, significa que hay participación de células, macrófagos, linfocitos, NK, neutrófilos, basófilos, etc. Y cuando hablamos de la inmunidad humoral, nos estamos refiriendo a complementos, inmunoglobulinas, interleucinas, etc. Todo lo que son sustancias. Aquí las hipersensibilidades se caracterizan porque las respuestas inmunes están como agrandadas, están amplificadas, exageradas. Incluso es la misma respuesta inmunológica la que produce este daño en el tejido. Lamentablemente son enfermedades crónicas, ya son de por vida,
Y los tratamientos son paliativos, o sea, son tratamientos no para destruir el agente etiológico, sino que para combatir la sintomatología del paciente. Vamos a empezar por la primera hipersensibilidad, conocida como hipersensibilidad de tipo 1. Aquí tenemos las famosas alergias, conocidas también como alergias atópicas. ¿Por qué se le llamarán atópicas? Ya, son fuera de lo común, no tienen un agente etiológico exacto, son bastante raras. Una vez un inmunólogo me dijo, me acuerdo que llevé a mi hijo a un inmunólogo porque tenía una reacción alérgica muy extensa, y le pregunto, ¿y a qué es alérgico? No lo sé. ¿Y cuándo se va a curar? No tengo idea. ¿Y cómo le dio? No sé. ¿Y por qué? No, que es atópica. Y ya, ya entendí que atópico significa que no hay una explicación frente a esta reacción al alergeno. ¿Ya? Qué simple, ¿no? Nómbrenme algún alergeno. Ya, el típico polen. Ahora van a empezar varios a tener alergia, ¿cierto? Ya, al polvo. Más al ácaro, ¿eh? Al ácaro del polvo. ¿Qué más? La capa del animal. Sí. El pelo del perro, el pelo del gato, la capa del perro, la capa del gato. Bueno, no sé si alguien más tiene algún otro animalito, un conejo, un ratón, un hámster, también. ¿Ya? ¿Algo más? A un fármaco, la penicilina. Siempre se pregunta al paciente, lo primero que preguntan la mayoría de las veces, ¿alérgico a la penicilina? Más que alérgico a la penicilina, es alérgico al anillo beta-lactámico. ¿Ya? Tenemos, hay 3 familias de antibióticos que son beta-lactámicos. ¿Ya? Están las penicilinas, están las cefalosporinas y los carbapenem. Penicilinas, cefalosporinas y los carbapenem, los carbapenémicos. Todavía no tienen fármaco, ¿no? Me dijeron que no. ¿Cuándo tienen fármaco? El otro año. En cuarto. En cuarto. Ya. Claro, entonces si es alérgico a la penicilina no le pueden dar ninguno de esos antibióticos. ¿Por qué pueden hacer penicilina y no pueden dar fuera boca? Porque tú ya das por hecho que si es alérgico a la penicilina tiene que ser alérgico a todos los beta-lactámicos. No es necesario que preguntes, ¿es alérgico a la penicilina, cefalosporina, a los carbapenem? Sino que... Aparte que por lo menos usar penicilina es como lo más rápido. Claro, lo más rápido. La alergia a la penicilina, lamentablemente, ¿cómo puedo enterarme yo que soy alérgica a la penicilina? ¿Ah? Porque no puedo respirar. No, pero primero tengo que estar en contacto con... Eso es lo triste, o sea, lamentablemente para que uno sepa que es alérgico a algo, tiene que estar en contacto con el alergeno. El problema es que la reacción que produce la penicilina es muy, pero muy exagerada. ¿Ya? Se podría decir que es un shock anafiláctico. ¿Ya? Hay una producción de histamina terrible. ¿Ya? Ahí llegan a participar o a actuar los basófilos, que es un tipo de polimorfo nuclear. Estos basófilos transformados en células, en mastocitos, que me parece que está ahí, degranula y bota mucha histamina. Y la histamina, ¿qué es lo que hace? Atrae agua. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que trata de hacer mi cuerpo frente a ese alergeno, que es la penicilina, que quizás me la colocaron vascular o intramuscular? El sistema parece que piensa que va a entrar por el respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una broncoconstricción. ¿Ya? Pero automática. Broncoconstricción. Entonces, el paciente, ¿qué pasa? No puede respirar. ¿Cómo revertirían eso ustedes? ¿Y dónde la colocas? Intravenosa.
Hay un anticipo, o sea, como unas cosas que se inyectan en la piel. ¿No? Incluso yo he visto o he leído que se inyectan directamente en el tórax. ¿Ya? Porque así el músculo cardíaco puede de inmediato bombearla, la expulsa de inmediato a todo el organismo. ¿Ya? Pero tiene que ser rápido. Por eso hubo muchos casos de este tipo de shock anafiláctico cuando se empezaron a utilizar los medios de contraste en los colegas de radiología, para los escáneres, para los TAC, para las tomografías axiales. ¿Ya? Y no manejaban el carro de paro. El carro de paro tiene que tener las paletas, ¿cierto? Tiene que tener inyecciones de adrenalina, y muchos pacientes se morían por el yodo, porque se usa yodo como medio de contraste. Y había pacientes que eran alérgicos al yodo. Y generaban shock anafiláctico estando ahí cuando le inyectaban el yodo endovenoso, ¿cierto? Y le iban a hacer STAC y les daba el shock. No tenían el carro con la adrenalina en ese momento. ¿Ya? Y eso ahora se empezó a normalizar, se hizo una norma, ¿cierto? Hay que dar un consentimiento previo, y obviamente cada lugar donde se vaya a aplicar alguna sustancia que pueda generar un shock anafiláctico tienen que tener su carro de paro. ¿Ya? ¿Algún otro alergeno? Alimentos. ¿Ya? ¿Algún alimento en particular? Yo lo encuentro como una discrepancia ahí con el chocolate, porque la verdad, ¿será uno realmente alérgico al chocolate? Quizá un componente que lo tiene. Quizás los frutos secos. Ya, los frutos secos, pero se dan cuenta, ¿lo que uno come realmente es chocolate? No, ¿cierto? Tiene, qué sé yo, tanta cosa. Colorante y preservante, ya, etcétera. Bueno, con respecto a alimentos, hay una gran variedad de reacciones alérgicas, los mariscos, ¿cierto? El yodo en ese caso, los fármacos, a los colorantes. Hay personas que han sido diagnosticadas con alergia a la tartrazina, por ejemplo, que es este colorante amarillo, ¿ya? Especialmente los que son colorantes artificiales. Ahora, ¿cómo detectar el alergeno? Pero ya, te voy a poner un caso. Tú eres inmunóloga, ¿cierto? Y te llega un paciente con un rash cutáneo así enrojecido, todo el lado derecho. ¿Cómo detectas tú o cómo determinas tú a qué alergeno hacer el test? O cualquiera, ¿ves? Ahí hay que hacer una anamnesis. Una muy buena anamnesis. ¿Partiendo desde dónde? ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Qué comió el último vez? Ya, ¿qué comió? ¿Qué más? Contacto. ¿Con qué? ¿Pero en qué? ¿Contacto en qué? ¿Con qué? Ya, contacto con algún animal. ¿Qué más? Después va a ser asado. Ya, ¿qué más? ¿Ya? También. Estaba limpiando. También. Cambió el detergente. Tiene ropa nueva. Está usando lana. Se echó una crema nueva. Cambió el jabón. Cambió el champú. Cambió la bebida que toma. Cambió la leche. Cambió el saborizante de la leche. Cambió el endulzante. Cambió. ¿Cómo va a ser la anamnesis? Van a estar 3 horas con el paciente tratando de preguntarle qué hizo. Es complicado, sí, es súper complicada la parte de alergia. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Cómo? Intentar de revertir de inmediato el siguiente. Y después quizá el igual que podría. Claro, entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ustedes? Yo sacaría una muestra de sangre y vería qué anticuerpos tiene. ¿Y de qué te va a servir? Va a ser la inmunoglobulina E. Ah, seguro. La inmunoglobulina E es la que aumenta en las alergias. Pero tú no vas a saber a qué va a reaccionar. Entonces, como dice tu compañera, ¿cuál es tu nombre? La Sacheri, como dice ella, tienes que hacer el test cutáneo. Pero, ¿qué alergeno vas a utilizar en ese test cutáneo? Hay alguno que sea quizá más universal. Más Claro, entonces ¿cuál va a aplicar el típico? El polvo,
el polen, la miel también puede ser, el maní, el marisco o el yodo. Yo he visto fotos de una espalda, uno al lado del otro. Deben ser como 150 alérgenos, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se forman pápulas. Dependiendo de la reacción, se van formando pápulas, y esas pápulas se miden, se les mide el diámetro. No sé, de repente más de 10 milímetros. Más de 1 centímetro. Sería positivo para ese alergeno. Entonces se van midiendo. Es una locura. Entonces, ¿qué hace uno o qué hacen ustedes? Aplican mejor el tratamiento antialérgico. Ya la clorfenamina que se utilizaba antiguamente, ahora se usa la loratadina, desloratadina, y ya cuando la alergia es muy severa, el corticoide. ¿Ya? Pero el único método ahí para... Ah, no sé yo, pues es pega tuya, pues no... No sé, yo lo que leo, yo se los enseño a ustedes, ya después ustedes verán si habrán otros métodos. Y seguramente, chiquillos, ustedes tienen que ir siempre instruyendo, si van a ver métodos nuevos. Oiga, ¿sabe qué? Leí esto que salió publicado el 2021, que podríamos usarlo en su hijo, qué sé yo. Ustedes tienen que ir viendo los fármacos, y va a ir el visitador médico y les va a ofrecer nuevos antialérgicos, qué sé yo, que no producen gastritis, que son de larga duración. Tanta cosa que van saliendo nuevas siempre. ¿Ya dónde quedamos? Ya, aquí la exposición es muy parecida a lo que es una respuesta primaria y secundaria. ¿Ya? En el primer contacto con el alergeno posiblemente no haya ninguna respuesta visible, sino que ¿qué va a pasar? Lo que tenemos aquí. Aquí hay un macrófago que va a estar en contacto con el alergeno. ¿Ya? Y este macrófago va a entregar esa información a la célula T, y la célula T le da la información a la célula B. Esta célula B se va a transformar en célula plasmática y va a generar una inmunoglobulina que no es ni la G ni la M, que son las que conocíamos en respuesta primaria y secundaria, sino que va a generar inmunoglobulina del tipo E. Esta inmunoglobulina se va a ir a unir a los basófilos, que es un tipo de polimorfo nuclear. El basófilo tiene muchos gránulos, y esos gránulos contienen vasopresina e histamina, que son mediadores de la inflamación. ¿Ya? Por eso un antialérgico es el antihistamínico. ¿Ya? En una segunda exposición con ese mismo alergeno, estos basófilos van a degranular, van a liberar todas estas sustancias. Histamina, dicen leucotrienos, mediadores, que van a producir dilatación capilar, permeabilidad, vasoconstricción, o sea, broncoconstricción, producción de mucus. Lo típico a nivel respiratorio. ¿Ya? Los que tienen alergia a las famosas rinitis, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas que presentan? ¿Nadie sufre de alergia aquí por el polen? Arturo, ya, cuente. Rinitis, siento dolor de ojos. ¿Hasta los ojos? Sí. Mucho moco. ¿Y pura agua? Sí, agüita. Y... hay una constipación incluso en los lagrimales. Sí, trato de sonarme mucho. ¿Y no sale nada? No sale nada. ¿Y sigues igual de congestionado? Hasta que me toma la loratadina. Se te pasa. O Ya. Sí, lo bueno de la loratadina es que no produce sueño como la clorfenamina, porque la clorfenamina es terrible. Oye, mi creo que no va a hacer efecto ni la clorfenamina ni la loratadina, nada. ¿Y qué es lo que usas? Hay uno que más o menos se llama CAM, creo. Ese como que me da un poquito más, pero si clorfenamina te la doy que se me pase jamás. ¿Pero qué será? ¿Será un corticoide? Sí, es corticoide. Ah, es un corticoide. Tienes que tener cuidado con los Sí, corticoides. con la penicilina, por eso. Es muy alérgica. Oye, ¿y cuánto tiempo tomas ese fármaco cuando estás con alergia? No, Un mes. no 7 días. Ah, ya. No, 7 días no tanto. No, es que es muy dañino el corticoide. Sí, trata porque de... si no duro 7, lo que me pasa es que, por ejemplo, cuando me salen cosas manchitas, es que me queda. Entonces no lo tomo y se me raquea y como que me crece más grande. Ya, pero... Como que se me expande, ¿no? Ya, pero ten cuidado con los corticoides porque es muy dañino. Destruye todo, todas las células. Entonces traten de no abusar mucho de los corticoides. Si te dicen 7 días... Sí, no, 7 nomás. No más. Generalmente me pasa cuando me pican cosas.
Ah, un bichito. Un bichito. Ya, entonces, de granulación de los basófilos, como decíamos, y las sustancias que producen principalmente son la histamina. Vamos a la tipo 2. Hipersensibilidad del tipo 2. Aquí los anticuerpos se unen a antígenos adheridos a células. Ahora, este antígeno puede ser un antígeno propio o un antígeno externo. Ahora, esta unión entre un anticuerpo y un antígeno celular va a generar ruptura de las células. Uno de los ejemplos más clásicos es la incompatibilidad de grupos sanguíneos. Tenemos un paciente, por ejemplo, que es del grupo A, del sistema ABO. ¿Y qué significa esto? Que sea del grupo A, tipo sanguíneo A, que su hematíe en la superficie tiene un antígeno que se llama A. ¿Ya? Y este paciente recibe por error, espero que nunca pase, recibe por error sangre del tipo B. Este paciente que es del grupo sanguíneo A tiene en su plasma anticuerpos contra B de tipo natural, o sea, él nació con esos anticuerpos. Y solo puede recibir A. Y solo puede recibir A, porque si recibe B, sus anticuerpos de su plasma, que es la parte líquida de la sangre, va a destruir esos hematíes que acaban de ingresar. ¿Ya? Otro caso típico es la incompatibilidad del grupo sanguíneo materno-fetal, que sucede con el grupo RH. ¿Ya? La madre es RH negativo y el hijo es RH positivo. ¿Por qué el hijo puede ser RH positivo? Por su papá. ¿Ya? Los grupos sanguíneos o los sistemas sanguíneos tienen herencia mendeliana. ¿Ya? El RH positivo es dominante. Entonces, si el papá es RH positivo, si es que no tiene el RH negativo como recesivo, va a salir RH positivo el bebé. En el primer embarazo, no pasa absolutamente nada, porque es como una primera respuesta inmunológica. Como la sensibilización. Es como la sensibilización. Además que la madre produce IgM. La madre reconoce ese antígeno extraño, que es el RH, que tiene la sangre del feto, pero la madre genera IgM, y la IgM es tan grande, porque es un pentámero, son 5 subunidades, que no puede atravesar la placenta. ¿Ya? Entonces el primer hijo súper bien. Pero el segundo hijo es como una segunda respuesta inmunológica, y aquí la madre va a producir IgG, inmunoglobulina G, que es un monómero, es mucho más pequeño. Entonces, ¿qué sucede? Atraviesa la placenta y se va directamente a los hematíes del bebé. Se produce una patología en el bebé que se conoce como eritroblastosis fetal. Eritroblastosis fetal. Los hematíes del bebé comienzan a hemolizarse, se rompen, la médula ósea del bebé comienza a tirar a circulación hematíes inmaduros, conocidos como eritroblastos. Por eso se conoce como eritroblastosis. ¿Qué sucede con la lisis de un hematíe? ¿Qué es lo que va a liberar el hematíe? ¿Qué libera el hematíe o el glóbulo rojo cuando se rompe? Hemoglobina. Ah, ya, hemoglobina, ya. ¿Qué pasa con la hemoglobina en circulación? La hemoglobina es una proteína. ¿Ya? Es una proteína grande.
la hemoglobina comienza a degradarse a nivel hepático. Y al degradarse la hemoglobina, aumenta la bilirrubina a nivel sanguíneo. ¿Han visto cuando se descompone un moretón? ¿Cuáles son las escalas de colores por las que pasa un moretón? Morado, verde, ¿cierto? El verde es de bilirrubina. Ya, entonces, ¿qué pasa si aumenta la bilirrubina en sangre? Se vuelve amarillo el bebé, le da ictericia, ¿ya? Cuando la bilirrubina llega al sistema nervioso, produce un síndrome conocido como kernicterus, con K de kilo. Kernicterus. ¿Alguien puede buscar qué produce o qué características tiene el kernicterus en un recién nacido? ¿Qué produce el kernicterus en el recién nacido? Porque todo esto está pasando in útero. Todo está pasando dentro del útero. Está tratando de nacer ese bebé, la mamá con trabajo de parto, ¿cierto? El pobre bebé con hemólisis. Ustedes tratando de sacar a esa guagua. Corren para allá, corren para acá, con las manitos. Dice que le causa daño cerebral permanente. Sí, pero ¿qué daño? ¿Qué dice? A ver. Ese pérdida auditiva y parálisis cerebral. Es severo, es daño severo. Parálisis cerebral, dijiste, hipoacusia. Vista, dientes también. ¿Cómo? En los dientes también. Dice que me da problemas. ¿Problemas a dónde, perdona? En los dientes. En los dientes, ¿ya? No, yo creo que lo de menos los dientes. Ya, el daño es severo. ¿Cómo evitamos eso? O sea, ¿cómo lo evitan ustedes? Ustedes son los responsables de que eso pase, pues. ¿Ah? ¿Cómo pueden evitar eso? Yo creo que evitándolo desde la base. ¿Ya? Inmunosupresor. Para que la madre no tenga enfermedad. Ya. Sí, hay inyecciones, hay una inyección que se conoce como ROGAM, RHO-GAM, que se coloca, me parece que 2 veces durante la gestación, para que la madre no genere anticuerpos. ¿Eso no lo puedes poner igual? No. Pero esto es ahora nomás, porque antiguamente las mamás no se controlaban absolutamente nada. Ahora se controlan la presión para evitar la eclampsia, se controlan la glicemia para evitar la diabetes gestacional, se controlan BDRL, que es para la sífilis, se controlan el estreptococo grupo B, porque también produce sepsis neonatal, y se controlan esto, el grupo sanguíneo. VIH también. Uy, Pero incluso hay pacientes que no, o sea, de que se aborten, ¿no? No va a conseguir. ¿Tú dices por la incompatibilidad de grupo? Claro, No, llega a término. Ay, bueno, Sí, pues, y produce todo esto dentro del útero. Hemólisis en el bebé, en el feto, eritroblastosis fetal y kernicterus. Y nace con este síndrome, que es bastante, como dijiste, y dijeron mucho, que es bastante crítico. ¿Ya? Hay una guía que tiene esa enfermedad que hay que ser negativo, tu bebé, bueno, el primero en pasar el RH positivo y todo por pérdida. Ah, por suerte. O sea, el mal menor. O sea, yo la verdad prefiero que mi hijo nazca muerto a que nazca con este kernicterus. Porque qué calidad de vida le voy a dar. Pero que ni siquiera persona C siempre tuvo, ¿cuánto? 4 meses, 5 meses y perdió. Ya, entonces también puede ser otro tipo de incompatibilidad. O sea, se está generando también, es que yo creo que ahí lo que pasa es que el útero es considerado un órgano inmunológicamente privilegiado.
¿Qué significa eso? Que todo lo que esté dentro del útero no es rechazado, porque si te das cuenta, el feto no solamente tiene genes maternos, sino que también tiene genes paternos, y es un gen extraño, es un antígeno extraño. Entonces existe la posibilidad de que la madre lo expulse. Entonces me da la impresión que su sistema inmunológico está tan bien hecho y es tan competente que impide que lamentablemente ese antígeno extraño llegue a generarse por completo. Entonces, ¿qué hace? Antes de eso, lo expulsa. Sí, porque ha tenido más discardia y al final el doctor le dijo, intentó con inyección para que... Ay, no pasó. No, su sistema inmune funciona muy bien. Y al final pasó de que tuvo que empezar a usar el anticonceptivo para poder embarazar. Dijeron que Era pura pena. mamá hasta que, no sé, Que se case con un RH negativo. algo así. Eso sería lo otro. Adoptar. O que adopte. Sí. ¿Hay alguna forma que sea una inseminación artificial? No. para el negativo? No lo sé. Ahí sí que no tengo. No sé. Buscar un donador de semen RH negativo podría ser, claro. Tendría que ser también una opción, ¿no? Ujú. Pero el marido querrá. Ese es otro tema que yo... Bueno, ahí entraríamos a algo más ético, más bioético. Vamos a la otra hipersensibilidad, ahora del tipo 3. Aquí un ejemplo clásico son las patologías autoinmunes, especialmente o específicamente el lupus. ¿Ya? Aquí tenemos en el plasma, viajan por el plasma inmunoglobulinas, tanto del tipo G y del tipo M. El antígeno puede ser también propio o extraño. En el caso del antígeno propio tenemos las propias células que están destruidas, ¿cierto?, por los macrófagos y a las cuales se adhieren estos anticuerpos. En el caso del lupus, por ejemplo, que se forma este complejo antígeno-anticuerpo que se va a ir a depositar en los tejidos altamente irrigados, como ocurre con la piel y el riñón. Lo que genera finalmente este complejo es daño en los tejidos, porque además producen una respuesta inmunológica frente a ese complejo. Entonces también llegan células que van a liberar interleucinas o mediadores de inflamación, ¿cierto? Y al final, además de tratar de eliminar este complejo antígeno-anticuerpo, destruyen el tejido que está alrededor. ¿Ya? Aquí hay un caso que lo voy a comentar ahora porque lo vamos a ver en el laboratorio la próxima semana con la disertación de los chiquillos de respiratorio alto. ¿Ya? Así que voy a aprovechar de comentarlo ahora para que podamos desarrollarlo bien el día lunes. En el caso de la muestra que van a hacer los chiquillos, que es el frotifaringio o la muestra de garganta, que se toma principalmente por el cuadro clínico de la faringoamigdalitis purulenta. ¿Ya? La faringoamigdalitis purulenta es producida por una bacteria que se conoce como Streptococcus pyogenes. Este Streptococcus pyogenes tiene la capacidad de generar una sustancia que se conoce como streptolicina O. Ahora, esta streptolicina O puede ingresar al torrente sanguíneo. ¿Cómo creen ustedes que puede ingresar esta sustancia al torrente sanguíneo desde la faringe hacia el torrente sanguíneo? ¿Con alguna herida? ¿Y cómo te puedes hacer una herida en la faringe? Al toser, al estornudar, incluso por algún alimento que a veces uno no lo masca bien, siempre se lo traga y siente cómo pasa por aquí por la garganta. Ya, ahí también uno se hace microabrasión. Y eso permite que la streptolicina O entre a circulación. Al entrar a circulación, el sistema inmunológico reacciona frente a esa sustancia y produce anticuerpos. Estos anticuerpos tratan de alcanzarla hasta que se unen y forman el complejo conocido como la antiestreptolicina O, que va viajando, ¿cierto?, por la sangre, y sucede lo mismo que con el lupus. Se instala en tejidos altamente irrigados, principalmente el riñón.
¿Qué va a generar en el riñón? Va a tratar de salir por la orina, es una cosa enorme, que va a tratar de pasar por el glomérulo. Las proteínas no pasan por los glomérulos. Y el complejo son dos proteínas, la streptolicina y la antiestreptolicina, el antígeno y el anticuerpo. Son dos proteínas que tratan de pasar por el riñón. ¿Qué va a producir en el riñón? Se va a tapar. Tiene una insuficiencia. Se va a romper. Va a destruir el riñón, va a destruir el nefrón. Insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Además de romperlo por tratar de salir, va a traer células de la inflamación, células de la inmunidad que van a tratar de destruir el tejido. Y vamos a la última. Hipersensibilidad de tipo 4. Se supone que las primeras 3 hipersensibilidades son inmediatas. Menos de 2 días están reaccionando. Si digo hipersensibilidad tipo 4, retardada o tardía, ¿cuánto tiempo? Más de 4 días. Me encontré que entre 1 a 2 semanas. Más de 4 días. Ahí tienes una semana. ¿Hasta cuánto máximo? No lo ¿Puede sé. durarse, por ejemplo, 1 año? No lo ¿O es sé. mucho? No sé. Ahora, es crónico. Acá, por ejemplo, tenemos un caso típico, el uso de lentes de contacto. Lo que produce son granulomas a nivel del párpado, por la parte interna del párpado, genera granulomas, lo mismo que vimos en la fagocitosis frustrada, ¿ya? El lente de contacto está puesto en la córnea, ¿cierto? Y el roce del párpado con el lente de contacto genera llegada por dentro del párpado de células de la inflamación, macrófagos, linfocitos, ¿cierto? Y se van formando como unas pelotitas por dentro del párpado, que son verdaderos granulomas. ¿Cómo revierto ese granuloma que está dentro del párpado? ¿Lo saco? ¿Qué le dicen al paciente para que elimine ese granuloma? ¿Que se eche gota? Pero sigue estando ahí el cuerpo extraño, que es el lente. Que no se ponga más lente. Ahí sí ustedes podrían eliminar el alergeno. Ahí sí podrían eliminar al artefacto, a la sustancia, al artículo, qué sé yo, que está generando la hipersensibilidad. Aquí tenemos tecnólogos médicos de oftalmo, y una colega me dijo que una vez le sacó a una paciente como 12 lentes de contacto de la córnea. Nunca se los sacaba. Entonces, ¿qué hacía ella? Se ponía otro. Entonces tenía el párpado así inflamado, granuloma terrible, ¿cierto? Por dentro del párpado un granuloma terrible, y tenía más de 10, dice que tenía más de 10 lentes. Tenía así un grosor. En este tipo de hipersensibilidad, por la formación de granulomas, participan mucha celularidad más que humoral, ¿ya? Y, como dijimos, formación de granuloma, hay fagocitosis frustrada. Y también hay mucha destrucción de tejido. Aquí llegan los linfocitos TCD8. Entonces hay mucha toxina citolítica, destrucción de las células. Y finalmente, ¿qué se produce? Una fibrosis del tejido, un endurecimiento del tejido, ¿ya? Ahí tenemos el antígeno, ¿ya? Activación del linfocito T, producción de linfocinas, el macrófago se activa también, y aquí el macrófago va a generar mediadores de la inflamación, y se vuelve un círculo vicioso, mientras esté el antígeno. En el caso del lente de contacto, sabemos cuál es el antígeno, entonces lo podemos eliminar, y de esa forma podemos, si es que ya no está tan crónica, podemos revertir esto, y no llegar a esto, a la fibrosis del tejido, ¿ya?
Ya chicos, estamos listos.